Una vez Roma asentó las bases de su república, comenzó a expandirse territorialmente. Este proceso de expansión que ya hemos visto en civilizaciones anteriores, como Mesopotamia, Egipto o el Imperio de Alejandro Magno, va a ser extraordinario. Nunca en la historia hasta entonces nos vamos a encontrar con una ciudad que va a expandirse tanto territorialmente como lo hizo Roma. Esta expansión de Roma durante la República se llevó a cabo en 3 fases distintas. La primera, lógicamente, será la expansión por la península itálica. Esta expansión se produjo en torno al siglo III a.C. y enfrentó a los romanos contra numerosos pueblos italianos, como por ejemplo los etruscos o los griegos del sur de la península. Cuando los romanos se expandieron por la península itálica, empezaron a cruzar el Mediterráneo, y ello llevó a la expansión. Cuando los romanos se expandieron por la península itálica, empezaron a cruzar el Mediterráneo, y ello llevó a la expansión por las principales islas que se encuentran en torno a la península, como por ejemplo la isla de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y es en este momento cuando nos encontramos con el mayor enfrentamiento de la época republicana entre Roma y otro enemigo del exterior. Otra ciudad que, paralela a Roma, está expandiéndose por el Mediterráneo y que en este momento le llevará ventaja. Hablamos de Cartago. Cartago era una ciudad al norte de África con una poderosa flota de barcos. Una ciudad muy rica que ya estaba expandiéndose de manera colonial por zonas del Mediterráneo occidental. Esta expansión de ambas ciudades, Roma y Cartago, llevó a un conflicto definitivo. Son las llamadas guerras púnicas. Púnicas porque así eran como se llamaba a los cartagineses, y cuyo nombre proviene de los fenicios, el pueblo que fundó esta ciudad africana. Las guerras púnicas fueron 3 y duraron más de un siglo, y tuvieron además numerosos escenarios, por ejemplo la isla de Sicilia o la península ibérica. En la península ibérica nos encontramos probablemente con el más conocido de todos los episodios de las guerras púnicas. Es el enfrentamiento entre Roma y Aníbal. ¿Quién era Aníbal? Aníbal era el líder de los cartagineses que conquistó la península ibérica con el objetivo de conquistar Roma de manera territorial. ¿Por qué por tierra? Pues porque ya a comienzos de las guerras púnicas los romanos destruyeron la flota cartaginense y se convirtieron en la más importante flota del Mediterráneo. Aníbal, un magnífico estratega, planeó una auténtica locura: llegar a Roma con su ejército y con sus elefantes a pie desde la península ibérica. Y lo consiguió. Cruzó la península ibérica con 60.000 hombres y miles de elefantes. Cruzó los Alpes y llegó a la península itálica. Este plan cogió por sorpresa a Roma y estuvo a punto de hecho de caer presa de los cartagineses. Y es que Aníbal fue ganando victorias, como por ejemplo la batalla de Canas, hasta llegar a las puertas de la ciudad. Y aquí nos encontramos con la figura del gran antagonista de Aníbal, es decir, su gran enemigo, Escipión el africano, el cual ideó la única manera que tenía Roma de frenar el avance cartaginés, y era contraatacando. Escipión atacó Cartago directamente y ello obligó a Aníbal a abandonar la península ibérica para socorrer a su ciudad. Finalmente, cerca de Cartago se produjo la batalla final, que fue la batalla de Zama. Si hubierais tomado Roma cuando tuvisteis ocasión, ahora no estaríamos aquí hablando. No lo acabasteis entonces, así que lo tendré que acabar yo. Entre Escipión y Aníbal, que acabó con la derrota de los cartagineses. ¿Qué hubiese ocurrido si Aníbal hubiese conquistado Roma? Pues que hoy en día probablemente no hablaríamos del Imperio Romano. Fijaos que cerca estuvo Roma de desaparecer. Después de las guerras púnicas y de la derrota definitiva de Cartago, Roma ya no encontró ningún enemigo en el Mediterráneo occidental y conquistó el norte de África y la península ibérica, en la cual se enfrentó contra los pueblos autóctonos que se encontraban en esta zona, íberos y celtas. La conquista de la península ibérica duró también más de un siglo y acabó definitivamente ya con el emperador Augusto en el año 19 a.C. A medida que Roma se expandía territorialmente, iba creando provincias en estos territorios. Por ejemplo, en Hispania creó 2 provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, que luego se dividirían en 3, Tarraconensis, Bética y Lusitania. Además, en estas provincias conquistadas por Roma se empezaba un proceso de romanización, es decir, adaptar la población autóctona, por ejemplo la población hispana que se encontraba en la península ibérica, a las costumbres, a las leyes y al idioma romano. Es por tanto por lo que la península ibérica acabó hablándose latín, que será la base de nuestro castellano actual. Y es también por ello por lo que nos encontramos en la península ibérica con típicas construcciones romanas, como por ejemplo teatros, puentes o acueductos. Por último, la expansión de Roma durante la República terminó en el Mediterráneo oriental, cuando en torno al siglo II y I a.C. se enfrentaron a los macedonios y a los griegos para acabar conquistando toda esta zona.
Pero en torno al siglo I a.C., a pesar de esta maravillosa expansión territorial, la República Romana entra en crisis. Esta expansión enriqueció muchísimo a los romanos, pero sobre todo a la clase social patricia y a los militares, los cuales se beneficiaron económicamente con dinero y tierras, lo cual aumentó significativamente la desigualdad social entre patricios y plebeyos. Ello provocó una serie de revueltas sociales y conflictos sociales en el seno de Roma, entre aquellas personas que pedían un reparto más justo de las riquezas. En relación a estos episodios es célebre, por ejemplo, la rebelión de los esclavos de Espartaco, un esclavo tracio que en el año 73 a.C. liberó a más de 70.000 esclavos como él para liderar una guerra contra Roma. Solo con mucho esfuerzo consiguió la República Romana acabar con esta rebelión. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Ante esta situación, el Senado fue cediendo cada vez más poder a los militares, los cuales van a comenzar a luchar entre ellos para hacerse con el control del poder romano. Y aquí, en el momento más interesante de la historia romana, vamos a dejar este vídeo. Qué mala leche tiene. ¿Por qué tiene que ser la agenda así de mal? Citando a uno de los personajes más impresionantes de la historia de la humanidad, Julio César, uno de esos líderes romanos que en el año 48 a.C. va a enfrentarse al Senado para hacerse con el poder total en Roma. Julio César era un general famoso por sus victorias en la Galia. Él solo conquistó un gran territorio con unos enemigos muy fieros, los galos. ¿Dioses? Un puñado de aldeanos locos, dioses. Me hacéis reír. Pero César, hay que reconocer que estos aldeanos están poniendo tu poder en entredicho. Yo pienso... Sé que lo he dejado interesante, por lo cual espero que el próximo vídeo lo veáis con muchas ganas. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, estudiando la monarquía romana y la república. En el próximo abordaremos el comienzo y el final del imperio. Espero que os haya interesado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!